¿Alguna vez te has sentido solo, abandonado en medio del dolor, mientras otros desaparecen justo cuando más los necesitas? Imagina estar en ese momento y elegir quedarte. Esta es la historia de Juan, el único apóstol que no huyó. El único que estuvo al pie de la cruz, cuando todos los demás escaparon. ¿Por qué él se quedó? ¿Qué tenía de diferente? ¿Y cómo un joven impetuoso se transformó en el apóstol del amor? Si tú también estás buscando fuerza para permanecer firme en medio de la tormenta, esta historia puede hablar directamente a tu alma. Vamos a recorrer la vida de Juan, desde que era un simple pescador hasta convertirse en testigo ocular de la resurrección y autor del evangelio más profundo del Nuevo Testamento. Porque su historia podría cambiar la manera en que entiendes el amor, la fe y la verdadera lealtad. Era una época oscura. El pueblo de Israel vivía bajo el dominio opresivo del Imperio Romano. Las calles estaban vigiladas por soldados extranjeros, los impuestos eran altos y el corazón de la gente latía entre la esperanza y la desesperación. Muchos se aferraban a profecías antiguas que hablaban de un Mesías libertador. Otros, simplemente, sobrevivían. En medio de ese mundo desgastado por la política, la religión rígida y las injusticias sociales, nace Juan, hijo de Zebedeo. Juan no fue criado en los templos ni educado por rabinos. No pertenecía a la élite religiosa de Jerusalén. Era un joven galileo, de una familia pescadora. Su vida giraba en torno al mar, las redes y el trabajo duro bajo el sol. A simple vista, un muchacho común, sin aspiraciones heroicas ni promesas celestiales. Pero, como ya sabemos, Dios no mira como los hombres miran. Y fue en ese joven aparentemente ordinario donde Jesús vio algo extraordinario. La región de Galilea, donde creció Juan, estaba lejos del centro religioso de Jerusalén. Era vista por algunos como una región menos espiritual, llena de campesinos y pescadores. Pero fue justamente allí donde Jesús decidió comenzar su ministerio. ¿Coincidencia? Difícil creerlo. Tal vez porque en los corazones humildes hay más espacio para lo divino. Juan, desde pequeño, habría oído hablar del Dios de Abraham, de Moisés, de Elías, pero también habría sentido en carne propia la distancia entre esas historias gloriosas y la dura realidad de su pueblo. Lo interesante es que, antes de seguir a Jesús, Juan fue discípulo de Juan el Bautista. Eso nos revela algo clave: Juan tenía sed espiritual. No era solo un chico trabajador, era un buscador. Algo dentro de él no se conformaba con la rutina. Algo le decía que tenía que haber más, que las promesas antiguas no eran solo cuentos para dormir. ¿Te ha pasado alguna vez? Esa sensación de que tu vida está bien, pero incompleta. De que hay una voz dentro de ti llamándote hacia algo mayor, aunque no sepas exactamente qué es. Y así, en un mundo lleno de religiosidad vacía y sistemas corruptos, un joven con el corazón inquieto se preparaba, sin saberlo, para encontrarse con el Hijo de Dios. No fue casualidad. Fue propósito. Porque los caminos de Juan y Jesús estaban destinados a cruzarse. Ese momento llegó. Un día cualquiera, caminando cerca del Jordán, escuchó a Juan el Bautista señalar a un hombre y decir: «He ahí el Cordero de Dios». Nadie más pareció detenerse. Pero Juan, sí. Él ya era discípulo del Bautista, lo que nos dice algo importante: tenía hambre espiritual. Y al escuchar aquellas palabras, su corazón dio un vuelco. No preguntó muchas cosas. No hizo cálculos. Simplemente siguió a Jesús. Junto a Andrés, caminó detrás del Maestro. Jesús se dio vuelta, los miró y les preguntó: ¿qué buscan? Ellos respondieron: Rabí, ¿dónde vives? Jesús no los interrogó. Solo dijo: vengan y vean. Fue más que una invitación. Fue el inicio de una transformación.
Ese primer encuentro no vino acompañado de milagros ni luces del cielo. Fue simple, humano, cercano. Y eso nos enseña algo poderoso: Dios muchas veces se revela en lo cotidiano. En un comentario, en una conversación, en un silencio. Y si uno tiene el corazón despierto, lo siente. Juan lo sintió. Desde ese día, nada fue igual. Juan dejó su red, su barca, su vida anterior. Cambió la estabilidad por la incertidumbre. La rutina por la aventura. Pero no una aventura cualquiera, sino una que lo llevaría a ver muertos resucitar, ciegos ver, tormentas calmarse, y sobre todo, lo llevaría a conocer el amor como nunca antes. Seguir a Jesús no era como asistir a una escuela. No había diplomas, ni exámenes escritos, ni horarios establecidos. El discipulado era vida compartida. Caminar juntos. Comer del mismo pan. Escuchar, observar y dejarse transformar no solo por lo que Jesús decía, sino por cómo vivía. Juan aceptó ese tipo de discipulado. Y con el tiempo, no solo fue un seguidor más, se convirtió en uno de los 3 más cercanos a Jesús. Junto a Pedro y su hermano Jacobo, fue testigo de momentos que ningún otro vio: la resurrección de la hija de Jairo, la gloria en el monte de la transfiguración, la angustia en Getsemaní. Esa cercanía no fue casualidad. Jesús conocía el corazón de cada uno de sus discípulos. Y en Juan, vio algo especial: un espíritu sensible, capaz de captar no solo las palabras, sino el latido del cielo. Por eso lo llevó a lugares donde solo los corazones preparados podían sostener lo que iban a ver. Juan no fue el más valiente, ni el más sabio. Era joven. Tenía un carácter fuerte. Jesús mismo lo apodó junto a su hermano hijos del trueno. Probablemente tenía arranques de genio, orgullo juvenil, un fuego que a veces se desbordaba. Pero tenía algo aún más valioso: la disposición de aprender, de acercarse, de escuchar. Esa intimidad cambió su manera de ver el mundo. Ya no se trataba de pescar peces, sino almas. Ya no se trataba de justicia rápida, sino de compasión. Ya no era el hijo del trueno, sino el discípulo del amor. El día que arrestaron a Jesús, todo cambió. El ambiente se volvió denso. Los discípulos desaparecieron. Pedro lo negó. Tomás se escondió. Todos huyeron, menos uno. Juan no huyó. No gritó. No trató de hacerse el héroe. Solo permaneció. Silencioso. Con el corazón roto. Pero firme. Cuando Jesús fue llevado al Gólgota, cargando su cruz, Juan estaba allí. Cuando los clavos atravesaron sus manos, Juan estaba allí. Cuando el cielo se oscureció y el Hijo de Dios exhaló su último aliento, Juan seguía allí. ¿Te imaginas lo que eso significó? Ver a quien más amaba sufrir así, y no poder hacer nada. Solo mirar. Solo llorar. Solo permanecer. Y es en esa permanencia donde se reveló la verdadera fidelidad de Juan. No necesitaba palabras. Su presencia hablaba más que 1000 sermones. Y en medio de ese dolor desgarrador, algo sagrado sucedió. Jesús, colgado en la cruz, vio a su madre, y vio a Juan. Y le dijo a María: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego a Juan: ahí tienes a tu madre. Fue una entrega. Un acto de confianza. En su último aliento, Jesús le confió a Juan lo más preciado, su propia madre. Mientras otros huían, Juan recibió una misión. No porque fuera el más fuerte, sino porque fue el más fiel. La fidelidad tiene un peso que el talento nunca podrá igualar. Y en esa escena, Juan pasó de discípulo a custodio de lo eterno. Todos enfrentamos nuestras propias cruces, momentos de injusticia, traiciones, pérdidas, silencios de Dios. Y en esos momentos,
muchos se alejan. Pero los que permanecen, marcan la diferencia. Fidelidad no es perfección. No es tener todas las respuestas. Es simplemente no abandonar. Y eso, en estos tiempos, ya es un milagro. Es curioso cómo algunas personas nos conocen por lo que hacemos y otras por lo que llegamos a ser. En los primeros días, Jesús apodó a Juan y a su hermano Santiago como Boanerges, que significa hijos del trueno. ¿Por qué ese nombre? Porque eran intensos, temperamentales, quizás incluso impacientes. En una ocasión, cuando una aldea samaritana no quiso recibir a Jesús, los hermanos propusieron algo radical: ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para destruirlos? Fuego del cielo. Nada sutiles. Pero Jesús no vino a destruir aldeas, sino a salvar corazones. Y a lo largo del tiempo, ese mismo Juan impetuoso fue transformado, lentamente, profundamente, amorosamente. Pasó de la reacción impulsiva a la compasión, del juicio al servicio, del trueno al susurro. ¿Sabes qué tiene de bello esta transformación? Que no fue instantánea. No hubo un solo milagro que lo cambiara todo de golpe. Fue el roce constante con Jesús. Fue ver cómo trataba a los marginados, cómo perdonaba a los traidores, cómo amaba sin condiciones. Juan absorbía esa forma de vivir. Y lo que antes era fuego destructivo, se convirtió en luz que guía. Esa es la esperanza para todos. Muchos creen que para acercarse a Dios primero deben cambiar. Pero Juan nos muestra lo contrario: es al acercarnos que cambiamos. Dios no exige perfección para empezar, solo disposición para permanecer. Con el tiempo, Juan no solo fue reconocido como apóstol, sino como el discípulo amado. No porque Jesús lo amara más, sino porque Juan fue quien mejor entendió ese amor. Fue quien se recostó en el pecho del Maestro durante la última cena. Fue quien no se alejó en la cruz. Fue quien, más que entender la teología del reino, captó el corazón del rey. Esa transformación fue tan profunda que cuando leemos sus escritos, el Evangelio, sus cartas, el Apocalipsis, notamos algo especial: no están llenos de debates, ni de datos, ni de listas. Están llenos de amor. Frases como: Dios es amor, el que no ama, no ha conocido a Dios, hijitos míos, amémonos unos a otros. Ese era el Juan transformado. Y ahora piensa en ti. Tal vez también tienes una chispa que a veces se convierte en incendio. Tal vez hay palabras que dices y luego lamentas. Reacciones que no reconoces. Pero si Juan fue transformado, tú también puedes serlo. Y no por tus fuerzas, sino por la presencia constante de aquel que transforma el trueno en ternura. Dios no busca personas perfectas. Busca corazones dispuestos. Y el amor hace el resto. El silencio de la tumba fue roto por un amanecer que cambió la historia: Jesús resucitó. La muerte, que parecía haber vencido, fue derrotada. Y entre los primeros en presenciar esta victoria estaba Juan. Corrió al sepulcro junto a Pedro, vio las vendas vacías, y creyó. Ese momento marcó un antes y un después. Ya no se trataba de seguir a un maestro caminando por Galilea. Ahora se trataba de anunciar al Cristo resucitado. Y Juan, el que había permanecido al pie de la cruz, también fue uno de los primeros en sostener con fe el mensaje del Evangelio frente a un mundo que no entendía lo que había sucedido. Aunque en el libro de los Hechos Juan no aparece con tanto protagonismo como Pedro o Pablo, su presencia es constante. Junto a Pedro, sanó al cojo que pedía limosna en la puerta del templo. Fue arrestado, interrogado y golpeado, pero no se detuvo. Su fe era firme. Su convicción, inquebrantable. Sin embargo, su misión no fue solo pública. Juan era también un hombre de escritura, de profundidad, de reflexión.
Mientras otros evangelistas contaron la vida de Jesús con cronología precisa, Juan escribió desde el corazón, guiado por la experiencia y el amor. Su evangelio es único, comienza con "en el principio era el Verbo" y no con el nacimiento de Jesús. Nos lleva a la esencia, a lo invisible, a lo eterno. A lo largo de su evangelio, Juan no solo cuenta milagros. Nos revela el alma de Jesús. Nos muestra conversaciones íntimas como la de Nicodemo, la mujer samaritana y el conmovedor lavatorio de pies. Cada palabra está impregnada de cercanía, de ternura, de reverencia. También escribió 3 cartas que circularon entre las primeras comunidades cristianas. En ellas, no busca debatir ni imponer, sino recordar lo esencial: el que ama, ha nacido de Dios, Dios es amor, hijitos míos, no amemos de palabra, sino con hechos y en verdad. En un tiempo donde ya empezaban las divisiones, Juan llamaba a la unidad a través del amor. Y no olvidemos una misión muy especial: Jesús, desde la cruz, le entregó a su madre. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Juan la recibió en su casa y la cuidó como un hijo verdadero. ¿Te imaginas las conversaciones entre Juan y María? 2 personas que conocieron a Jesús como nadie más, compartiendo memorias, lágrimas, silencios y esperanza. La misión de Juan después de la resurrección fue silenciosa, pero poderosa. No necesitó fama ni títulos. Su impacto no fue medido en multitudes, sino en profundidad. Y esa profundidad sigue tocando corazones hasta hoy. Quizás tu misión también parezca pequeña ante los ojos del mundo. Pero si está llena de amor, de verdad y de fidelidad, entonces es eterna. Después de décadas sirviendo con fidelidad, predicando con ternura y escribiendo con el alma, Juan enfrentó un nuevo capítulo en su vida: la soledad. No la soledad común, sino la del exilio. Por causa de su fe, fue desterrado a una isla árida y rocosa llamada Patmos. Allí no había multitudes, ni iglesias, ni familia. Solo silencio, piedras y cielo. Muchos pensarían que era el fin. Que aquel anciano apóstol sería olvidado, consumido por los años y la distancia. Pero no. Patmos no fue su tumba, fue su altar. Porque fue en ese rincón aislado donde el cielo se abrió y Juan recibió una de las revelaciones más extraordinarias de toda la Escritura, el Apocalipsis. No fue una visión dulce. Fue intensa, simbólica, llena de imágenes que estremecen. Ángeles, trompetas, bestias, tronos, juicios, fuego, cánticos y al centro de todo, el Cordero. Juan no solo vio el futuro del mundo, sino la victoria definitiva de Cristo sobre todo mal. Y lo escribió con fuerza, con temor reverente, con una claridad que solo tienen los que han caminado muy cerca de Dios. Pero antes de mostrar el fin, el Apocalipsis revela el presente. Juan escribe cartas dirigidas a 7 iglesias, algunas firmes, otras tibias, otras en peligro de morir espiritualmente. A cada una, Jesús le habla. Les recuerda quién es. Les confronta. Les anima. Les da esperanza. Eso nos enseña algo profundo: incluso cuando el mundo parece desmoronarse, Dios sigue hablando a su iglesia. Incluso cuando pareces estar solo en una isla, exiliado, olvidado. Él no te ha abandonado. La figura de Juan en Patmos es poderosa. Un hombre anciano, cansado, pero con los ojos abiertos a lo eterno. No perdió la fe por estar aislado. Al contrario, fue precisamente en ese lugar apartado donde vio más claramente la gloria de Dios. Y eso puede ser una palabra para ti. Quizás estás atravesando tu propio Patmos. Momentos donde nadie te entiende, donde parece que tu voz no importa, donde lo que amabas te fue quitado. Pero allí, en ese lugar seco, puede venir la revelación más profunda de tu vida. Si Juan encontró al Cordero glorioso en su soledad, ¿por qué no podrías tú también?
El Apocalipsis no es solo un libro sobre catástrofes. Es un canto de esperanza. Es una promesa, he aquí, yo vengo pronto. Es una invitación a resistir, a permanecer firmes, a recordar que al final, el Cordero vence. Y Juan, el mismo que una vez fue llamado Hijo del Trueno, ahora se convierte en profeta del consuelo, mensajero de la eternidad, testigo de la gloria futura. No fue en el templo. No fue en una plaza llena de gente. Fue en Patmos, en soledad, donde Dios le mostró el final de la historia. Y le confió el mensaje más urgente y esperanzador de todos los tiempos. A lo largo de su vida, Juan vivió cosas que muy pocos podrían imaginar. Fue testigo de milagros, caminó junto al Hijo de Dios, estuvo al pie de la cruz, presenció la tumba vacía, cuidó a la Madre de Jesús, escribió palabras eternas y vio el cielo abierto desde una isla solitaria. Pero más allá de todo lo que vivió, lo que verdaderamente quedó grabado en su alma fue el amor. El amor de Cristo. El amor que transforma, que permanece, que restaura. Ese amor marcó tanto su vida, que lo definió. No se llamaba a sí mismo Juan el apóstol ni Juan el visionario, sino simplemente, el discípulo amado. Y eso no fue arrogancia. Fue identidad. Juan no se enorgullecía de lo que sabía, sino de a quién pertenecía. Sabía que su valor no venía de lo que hacía, sino del amor que lo sostenía. De sus escritos brotan lecciones que aún hoy siguen estremeciendo el alma. Por ejemplo, Dios es amor. 3 palabras que parecen simples, pero que encierran un océano. Dios no solo tiene amor. Él es amor. Es su esencia, su naturaleza, su forma de actuar. Todo lo que hace, incluso lo que no entendemos, está impregnado de amor. Otra de sus frases inolvidables es, en esto se mostró el amor de Dios, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Juan no hablaba de teorías. Hablaba de un amor con cicatrices, de un amor crucificado, de un amor que lo cambió todo. También enseñó algo profundamente contracultural: el que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, es mentiroso. Directo, sin rodeos. Porque para Juan, el amor a Dios se prueba en la forma en que tratamos a los demás. No se trata de religiosidad, sino de relaciones. No se trata de discursos, sino de hechos. Y quizás su lección más tierna aparece en sus cartas cuando escribe: hijitos míos, amémonos unos a otros. No lo dice como quien manda. Lo dice como un padre espiritual que ha visto mucho, que ha sufrido, que ha amado. Sus palabras no pesan, acarician. A través de Juan aprendemos que la fidelidad se mide en el tiempo, que la intimidad con Dios transforma el carácter, que el dolor no cancela el propósito, y que el amor no es una emoción, es una decisión diaria. Un compromiso, un estilo de vida. En un mundo que corre detrás del poder, del éxito y del reconocimiento, Juan nos recuerda que lo único que permanece es el amor. Que ser grande en el reino de los cielos no se trata de subir, sino de inclinarse, de servir, de permanecer al pie de la cruz y de nunca dejar de amar. Esa es su herencia. Y está al alcance de todos. No necesitas ser perfecto, ni elocuente, ni fuerte. Solo necesitas abrir el corazón, caminar cerca de Jesús y dejarte amar. La historia de Juan no es solo la historia de un apóstol. Es la historia de una transformación. De un joven impetuoso que quería llamar fuego del cielo, a un anciano sabio que hablaba del amor como quien lo había visto cara a cara. Es la historia de alguien que no huyó cuando todos escaparon. Que no negó cuando otros negaron. Que no buscó protagonismo, pero terminó dejando una huella eterna. Porque mientras otros buscaban el poder, él eligió permanecer. Y en su permanencia, encontró su propósito. Juan no fue perfecto. Tuvo carácter, errores, dudas. Pero tenía algo que muchos no tienen:
un corazón sensible a la voz de Dios. Y eso fue suficiente para que Jesús lo llevara más cerca, para confiarle su madre, su visión del futuro y su mensaje de amor. Hoy, mientras recorremos su vida, no estamos mirando al pasado. Estamos mirando un espejo. Porque la historia de Juan también puede ser la tuya. Tal vez también fuiste marcado por la impulsividad, por el miedo, por la inseguridad. Tal vez te alejaste. O tal vez te sientes en medio de un Patmos personal, aislado, cansado, sin respuestas. Pero recuerda esto, los que permanecen son los que reciben las revelaciones más profundas. No los más fuertes. No los más rápidos. Los que permanecen. Y tú puedes ser uno de ellos. No importa si vienes de una barca en Galilea o de una oficina en la ciudad. No importa si tu historia está marcada por errores o por silencios. Jesús sigue diciendo lo mismo, ven y ve. Y si decides caminar con Él, tu historia también puede convertirse en un testimonio vivo. Así que, ama. Permanece. No huyas. No devuelvas mal por mal. No te canses de hacer el bien. Guarda en tu corazón lo que Juan guardó en el suyo, que todo lo que vale la pena, nace del amor, y solo el amor permanece. Porque al final, cuando las luces se apagan y las voces se callan, no quedará el éxito, ni el aplauso, ni el reconocimiento. Solo quedará una pregunta. ¿Amaste como Juan amó? ¿Permaneciste como Juan permaneció? Y si tu respuesta es sí, entonces puedes estar seguro de que habrás vivido como un verdadero discípulo amado. Y si este mensaje tocó tu corazón, si esta historia de Juan despertó algo en ti, te invito a no guardártelo. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite permanecer firme en medio de la tormenta y suscríbete al canal para seguir recibiendo contenidos que alimentan el alma y fortalecen la fe. Y si aún no lo has visto, te recomiendo que vayas ahora mismo a ver el video anterior, la poderosa historia de Caleb, el guerrero que nunca perdió la fe. Porque así como Juan nos enseña a permanecer, Caleb nos enseña a conquistar, incluso cuando todos los demás dudan. Dos hombres, dos caminos, una misma verdad. Cuando caminas con Dios, nunca estás solo. Nos vemos en el próximo video.